Una casa vieja y oscura, dos niñas secuestradas, frascos llenos de sangre, huesos humanos y un apodo, la vampira del Raval. Hoy, en el abismo, vas a escuchar la historia real más oscura y más turbia que ha conocido Barcelona. Pero no te fíes de lo que crees saber. Durante más de un siglo, su nombre quedó marcado a fuego como el de un monstruo. Pero no, todo es lo que parece. Esta es la historia de Enriqueta Martí y no es como te la han contado. Vamos poco a poco. Os voy a poner en contexto, contando cómo era su vida y lo que hacía. Enriqueta Martí y Ripollés nació el 2 de febrero de 1868 en Sant Feliu de Llobregat. Ya muy joven, se mudó a Barcelona, donde empezó a trabajar como niñera, pero pronto empezó con asuntos más turbios, trabajando en burdeles y otros lugares dedicados a ello, como el puerto de Barcelona o el portal de Santa Madrona. En 1895 se casa con un pintor llamado Juan Pujaló, pero tuvieron una relación horrible, peleándose y reconciliándose unas 6 veces. Su marido dijo que su matrimonio fracasó por la adicción de Enriqueta por los hombres, su falsa manera de ser y sus continuas visitas a casas de mala vida. A pesar de estar casada, no dejó de frecuentar esos ambientes. Al final, se separaron y nunca tuvieron hijos. Enriqueta era muy lista, sabía lo que hacía y cuándo lo hacía, ya que durante el día se disfrazaba de mendiga y pedía en casas de caridad, conventos y parroquias, vistiendo harapos y yendo muy sucia. Pero de noche, ¡ay, la noche! Se transformaba en un ser totalmente diferente, vistiendo ropas lujosas, sombreros y pelucas, y se paseaba por el teatro del Liceo, el casino de la Arrabasada y otros lugares donde estaban los ricachones de aquella época. Se sospecha que en estos sitios ofrecía a ciertos clientes el acceso a menores, ya que allí la policía miraba hacia otro lado. Pero un día fue detenida en su casa de la calle Minerva, acusada por estas prácticas, pero tuvo la gran suerte de que con ella había un joven de una familia muy poderosa, y gracias a sus contactos, Enriqueta nunca tuvo un juicio por ese turbio asunto. No se sabe exactamente por qué mendigaba. No tenía ninguna necesidad de hacerlo, ya que además de su trabajo antes citado, también era curandera, y parece ser que le iba muy bien con ambos empleos. Enriqueta ofrecía sus ungüentos, pomadas y pociones, como una auténtica bruja, sobre todo para curar la tuberculosis, una enfermedad muy temida en aquel entonces. Los ricachones pagaban una pasta por esos remedios, y aquí es donde nace la leyenda, ya que se dice que los productos que utilizaba para fabricar sus remedios estaban hechos con restos humanos, concretamente con restos de niños que ella se llevaba. En aquella época, las desapariciones de niños eran muy frecuentes. Muchos de ellos eran hijos de familias que apenas tenían para comer, niños que vagaban por las calles mendigando o buscando algo que llevarse a la boca. Eran invisibles para la sociedad, pero no para Enriqueta, que sabía muy bien cómo usarlos. De ellos lo aprovechaba todo: sangre, grasa, pelo, vísceras, hasta los huesos, que trituraba hasta convertir en polvo. Así no tenía ningún problema
para deshacerse de los cuerpos. Hasta 1912, Enriqueta llevaba años haciendo esto, sin que nadie se diera cuenta, o mejor dicho, sin que nadie quisiera verlo. Porque seamos claros, hay algo en este caso que siempre ha olido muy mal. Gente muy poderosa sabía perfectamente lo que estaba pasando, pero preferían mirar hacia otro lado. La cosa cambia cuando desaparece Teresa Guitart-Congost, una niña de solo 5 años. Su familia no era pobre, sino de clase media, y eso hizo saltar las alarmas. Aquí es cuando entra en escena Claudia Elías, una vecina de Enriqueta, que empieza a sospechar. Claudia se da cuenta de que Enriqueta, que antes no tenía hijos ni niños en casa, de repente tiene una niña viviendo con ella. Pero la cría está sucia, parece asustada, tiene el pelo rapado y su comportamiento no es normal. Algo no cuadra. Así que Claudia habla con un vecino del barrio y comentan que esa niña podría ser Teresita. Así que hablan con la policía y lo denuncian. La policía, en un primer momento, no se lo toma muy en serio, pero tras insistir, deciden ir a echar un vistazo, con la excusa de un robo de gallinas. Lo que encontraron allí fue el principio del fin. Cuando entraron los policías, encontraron 2 niñas en la casa. Una de ellas era Teresita y la otra dijo que era Angelita, hija de Enriqueta. Teresita explicó a la policía que se alejó de su madre un momento y Enriqueta se la llevó de la mano diciéndole que le iba a dar caramelos. Cuando se dio cuenta que se la llevaba demasiado lejos, Teresita empezó a gritar, pero Enriqueta la cubrió con un trapo negro y se la llevó a su casa. Allí le cortó el pelo y le cambió el nombre por el de Felicidad, diciéndole que no tenía padres, que ella era su madrastra y que así debía llamarla cuando saliesen a la calle. Solo le daba de comer patatas y pan duro y le tenía prohibido salir a las ventanas y balcones. También dijo que un día que ella y Angelita se quedaron solas en casa, miraron en una de las habitaciones en las que Enriqueta les tenía prohibido entrar. Allí encontraron un saco con ropa de niña llena de sangre y un cuchillo enorme también lleno de sangre. Nunca salió de la casa mientras estuvo secuestrada. Después de declarar, fue devuelta a sus padres. Ella, con sus artes de embaucadora, dijo que la había encontrado perdida y famélica el día antes en la ronda de San Pablo, pero su vecina, que ya le tenía fichada, dijo que era mentira, porque la había visto en su casa muchos días antes de aquello. La declaración de Angelita fue todavía más terrorífica. Dijo que antes de llegar Teresita había otro niño en casa, de unos 5 años, llamado Pepito. Angelita dijo que vio a escondidas como Enriqueta lo había matado en la mesa de la cocina y corrió asustada a su cama a hacerse la dormida. Enriqueta no se dio cuenta de eso. ¡Buah! Imagina qué trauma te tiene que quedar después de ver eso. La policía empezó a investigar, ya que la niña no sabía sus apellidos. Decía que su padre se llamaba Juan, pero que no le había visto nunca. Enriqueta les dio un apellido falso y decía que sí, que era hija suya. En esto apareció el ex de Enriqueta para decir que a él ya le había mentido con un falso embarazo y un falso parto. Vamos, que era una pieza de cuidado. Al final le hicieron un examen médico y salió que Enriqueta no había parido nunca. Al final confesó que le robó la niña a su cuñada María Pujaló,
diciéndole que la criatura había muerto al nacer para quedarse con ella. Menudo peliculón. Después de todo este rollo, registraron la casa de nuevo y encontraron el saco del que hablaban las niñas, con ropa de niños lleno de sangre y el cuchillo. También encontraron otro saco con ropa sucia, lleno de pequeños huesos humanos. Los huesos tenían marcas de haber sido quemados. Dentro de todo ese horror, de repente, encontraron algo totalmente diferente. Un salón decorado con bonitos vestidos de niño y niña. Un salón lujoso que no cuadraba nada en esa horrible casa. En otra habitación, cerrada con llave, encontraron el horror. Jarras, botes y palanganas con restos humanos, grasa hecha manteca, sangre coagulada, cabellos humanos, esqueletos de manos, polvo de huesos. También botes con las pociones, pomadas y ungüentos ya preparados para su venta. Una auténtica casa de los horrores. En cuanto a Pepito, el niño que había mencionado antes Angelita, dijo que ya no estaba con ella, que se lo había llevado al campo porque se había puesto enfermo. Decía que Pepito había llegado a sus manos porque una familia le había pedido que se hiciera cargo de él. Pues sí que era buena mintiendo, para que una madre le deje a su hijo, ¿eh? Y además luego dice que lo abandona en el campo. Madre mía. Pero nunca pudo decir qué familia era esa, ni dónde estaba el niño. Así que estaban seguros que los restos encontrados eran de él. Parece ser que al final confesó que era curandera y que utilizaba partes de los niños para fabricar sus remedios, que eran muy bien pagados por la gente adinerada y de buena posición social. En un momento de debilidad, o seguramente porque la torturaron, confesó haber tenido otras casas donde había hecho lo mismo. En todas ellas encontraron restos humanos, algunos metidos en falsas paredes y techos. En el jardín de una de las casas encontraron hasta una calavera de un niño de 3 años y en la gran mayoría tarros con restos y libros de remedios. En otra casa encontraron una lista con nombres de familias muy importantes de Barcelona. Con esto se lió una muy gorda. La policía intentó que la lista no saliera a la luz, pero corrió el rumor de que en ella había médicos, políticos, empresarios y banqueros. La gente pensaba que no iban a pagar por sus crímenes y se estaban empezando a calentar mucho. Las autoridades, que tenían la Semana Trágica muy presente. La Semana Trágica fue una serie de disturbios ocurridos en agosto de 1909. Así que, con miedo de que volviese a pasar algo así, hicieron que un periódico publicase un artículo donde se explicaba que, en esa famosa lista, solo había nombres de personas a quien Enriqueta había estafado y pedido dinero. Esto ya se pone turbio de narices, ¿eh? Ya veis que la cosa da como un giro, ¿no? ¿Fue realmente lo que parecía que era? ¿O le habían engañado para tapar a los sucios y degenerados ricachones? Enriqueta fue a la cárcel Reina Amalia de Barcelona, que ya no existe. Fue demolida en 1936. Se dice que intentó suicidarse, y eso volvió loca a la muchedumbre, porque la gente quería verla morir por garrote vil y que confesase los nombres de sus clientes. En la cárcel intentaron que Enriqueta no se quedara nunca sola, poniendo en su celda a 3 reclusas muy problemáticas,
Un día, una reclusa la reconoció. Dijo que secuestró a su hijo de pocos meses, hacía unos 6 años. La madre nunca recuperó a su hijo, ni tampoco llegó a saber qué hizo con él, así que la tenía en el punto de mira. 1 año y 3 meses después, en la madrugada del 12 de mayo de 1913, Enriqueta falleció. Según la versión más popular, sus compañeras la mataron a golpes en uno de los patios, y con ella murieron todos los secretos que escondía. Fue enterrada en una fosa común. Pero existen unas investigaciones bastante recientes que un escritor barcelonés, Jordi Corominas, contó en su libro Barcelona 1912, publicado en 2014. Parece ser que hizo una muy buena investigación sobre la vida de Enriqueta Martí. Menos mal que existe gente siempre dispuesta a que la verdad no se pierda y no a crear mierdas sensacionalistas como las que dice que publicaron en aquel entonces, haciendo quedar a Enriqueta como un monstruo para tapar casos de raptos de menores y cosas peores realizadas por las clases altas y poderosas. A Enriqueta le pasó algo que le destrozó la vida. Parece ser que se le murió un hijo de apenas 10 meses por malnutrición. Según el escritor, perturbada por esa situación, secuestró a Teresita, seguramente para buscarle compañía a Angelita, que en realidad era su sobrina. Dice que la suya no era una mente criminal, que a día de hoy hubiera recibido atención psiquiátrica, pero en aquel entonces la gente se aprovechaba de cualquier debilidad. En su libro, Corominas explica que los restos de sangre hallados en su casa eran de Enriqueta, que sufría cáncer de útero, lo que le provocaba unas hemorragias muy fuertes, y que seguramente la versión de su muerte apaleada en prisión es mentira, y que moriría allí debido a esa horrible enfermedad. Tampoco se demostró que los huesos encontrados fueran de niños secuestrados en aquel momento, sino que seguramente serían sacados de algún cementerio y usados como amuletos, muy común en aquella época, y el resto sería de animales usados, seguramente para cocinar. También dice que no se demostró que Enriqueta preparase ungüentos ni pociones, así que era todo una maldita mentira. Realmente la usaron, como he dicho antes, para tapar las atrocidades que hacían los ricachones con el apoyo de la corrupta policía. A mí me encaja más esta última versión, pero como he dicho al principio, nunca te puedes fiar, y la verdad absoluta, al igual que Enriqueta, cayeron para siempre en el abismo. ¿Qué te ha parecido su historia? Como ves, existen monstruos mucho peores que los vampiros, y en esta ocasión parece que su arma más mortal era el dinero y la posición social. Gracias, como siempre, por haberos dejado caer en este mi oscuro abismo. Nos vemos en el siguiente